Bueno, lo que es Yom Teruah o fiesta de las trompetas. Y esto nos estamos basando en Levítico 23, del 23 al 24. Son dos versículos en los cuales, pues bueno, se encuentra esta convocación. Montero. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y bueno, nosotros debemos entender, porque hay ocasiones, y lo hemos escuchado, que lo ha compartido el pastor Eduardo, que a veces hay quienes dicen, bueno, es que esas son las fiestas de los judíos, las fiestas que ellos hacen, pero nosotros como cristianos ya no tenemos que guardarlas. Y él mismo nos comenta, pues desde luego que nosotros hemos sido injertados, la misma escritura nos dice que hemos sido injertados en el olivo, y algo que nosotros hemos podido comprobar, que cuando nosotros estamos en ese tiempo que el Señor designa para estar, porque son tiempos que Él ha designado para estar en su presencia, nosotros hemos encontrado gran bendición porque, no sé, yo lo he compartido en otras ocasiones. Yo nací en un hogar cristiano y pues bueno, desde pequeño me llevaron allá a la congregación, pues yo he ido a campamentos, veladas de oración, congresos y muchos eventos, muchas actividades, pero de verdad yo les puedo decir que cuando estamos en estos tiempos y los disfrutamos con el corazón abierto, hay algo especial. Yo, como les digo, no puedo compartir de la experiencia de nadie más, sino de la mía, porque lo vivo, lo he vivido. Es algo que yo lo entiendo ahora cuando dice el pastor Eduardo que son momentos que el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, ha destinado para estar con nosotros, convocaciones, fechas específicas. Entonces, vamos a empezar en otoño, que sería el día entre el 22 y el 23, es cuando va a ser, o sea, mañana, entre mañana y pasado mañana, la fiesta Yom Teruah o Yom Teruah, que es también conocida como la fiesta de las trompetas. En las escrituras se llaman Moedim. Los Moedim son las citas o convocaciones santas, que son convocaciones que son apartadas, como decía yo hace un rato, por el Creador, por el Señor, porque es algo que estableció en las escrituras para su pueblo. Aquí vamos a encontrar también que en la tradición judía se conoce como Rosh Hashanah, cabeza de año, pero no es necesariamente el año nuevo. De hecho, bueno, esto es otro tema que, pues bueno, no sé, nosotros lo hemos trabajado un poco con el pastor Eduardo y lo hemos visto también que hay varios calendarios. Nosotros estamos regidos por el calendario gregoriano, pero está el calendario bíblico y el calendario judío, ¿no? Que son diferentes, ¿no? El bíblico, pues es el que se hace directamente desde el conteo de las genealogías. Por eso yo he compartido eh, que digo, necesito entenderlo más todavía desde mi cristianismo occidental, que es lo que yo he estudiado, pues no estoy tan familiarizado y yo creo que a la gran mayoría nos pasa, no estamos tan familiarizados con la genealogía. Por ejemplo, yo cuando me ha tocado compartir genealogía en las escrituras, pues me es difícil porque pues yo nada más hoy leo nombres y lugares y que engendró y que hijo de tal.
pero todo esto tiene un propósito. Eh, el pueblo judío, el pueblo hebreo, ellos pues obviamente es su historia. Entonces ellos hacen sus cuentas, sus cálculos y ellos es como entienden el tiempo. Ellos van en el año 5785. Hoy es el día 28 de Elul. Obviamente este es el calendario judío y el calendario bíblico va en otra fecha, el calendario bíblico va en otro año, pero bueno, esto ya es tema de otra sesión. Entonces ahorita vamos a entender que para el pueblo hebreo, el pueblo judío, se rige por las temporadas. Entonces, aquí para ellos es la cabeza de año y pues bueno, entendemos que es donde empieza para ellos el año. Y aquí para nosotros tiene significado también especial. Y vamos a ir viendo paso a paso. Y bueno, estamos viendo aquí en pantalla que dice que Teruá significa clamor o toque de trompeta, grito de guerra o júbilo. Y como lo decíamos, es una convocatoria en la cual el pueblo debía apartarse y escuchar la voz de Dios a través del shofar. Eh, y no necesariamente es que Dios hablara a través del shofar, sino más bien era apartar el tiempo. Y yo creo que eso es lo importante de nosotros entender eso. Yo lo he compartido en otras ocasiones. A veces nosotros, en nuestra perspectiva cristiana occidental, vemos esto como cuestiones religiosas, como cuestiones, no sé, extrañas a nosotros, pero todo tiene un propósito, incluso guardar el tiempo que el Señor ha establecido. Por ejemplo, el Shabbat no es nada más por tradición, sino como nos lo ha dicho mucho el pastor Eduardo, es para estar con la familia, estar conociéndonos en familia, porque a veces pasa, y creo que es muy común para nosotros en nuestra cultura, que a veces pues no sabemos bien qué pasa con los demás miembros de la familia porque tenemos poco tiempo para estar con ellos. Llevamos una vida tan agitada, tan carrereada, que el trabajo, la escuela, las obligaciones, el tráfico, que de repente llegamos a casa y pues lo único que queremos es cenar, tomar un buen baño, dormir y al día siguiente otra vez. Y el fin de semana a veces lo ocupamos pues para salir un rato o hacer pendientes de la casa, congregarnos. Y a veces perdemos ese lazo familiar, esa unión, y creo que es importante entender que Dios no impuso las cosas por capricho, sino porque Él sabía que nosotros necesitábamos también tener un tiempo especial para cada situación. Si Él descansó de toda su creación, ¿por qué nosotros, siendo pues de carne y hueso, siendo quienes somos, por qué no tendríamos que descansar, que tomar un tiempo? Entonces, en esta convocatoria, no es que Dios necesariamente hablara a través del shofar, sino se hacía presente para decir, es momento de que estemos juntos y de que estemos en presencia del Dios de los cielos y la tierra. Entonces, precisamente esto es lo que significa eh, Trua. Yom, pues bueno, es día, día. Yom Trua o Yom Terúa. Obviamente aquí estamos transliterando el hebreo, eh, pero sería como está, como lo vemos en pantalla, Sikaron Teruá. Pero vuelvo y repito, estamos transliterando, entonces no está mal decir Teruá o Truá
o teruá, porque hay quien acentúa, ahí está acentuado, pero sabemos que estamos refiriéndonos al mismo término. Entonces, en tiempos bíblicos, las trompetas o lo que es el shofar tenía varios usos. Y de hecho aquí cabe hacer una acotación que en las traducciones, en la mayoría de las traducciones, como la Reina Valera y varias otras, en lugar de shofar se usa el término trompeta. Y yo repito, yo desde niño que leía trompetas, yo me imaginaba trompetas como las que se tocan en la banda de guerra o algo así, de esas de metal y que terminan en un cono grande, me las imaginaba largas y pues para mí eso era la trompeta. Pues no fue sino hasta ahora, estos últimos tiempos que hemos tenido que Dios nos ha permitido este acercamiento con más con el pueblo, con conocer más a profundidad la escritura, que yo, de verdad, y yo lo reconozco, a lo mejor alguien ya lo había visto antes, pero yo no tiene muchos años que descubrí que no eran trompetas como la que me imaginaba, sino era el shofar, que era un cuerno generalmente de carnero, a través del cual se hacía sonar y que tenía varios usos: llamar a asamblea, es decir, convocar al pueblo para alguna situación; llamar a guerra también era un llamado de que había peligro, había que tomar las armas y defenderse; también como proclamación para coronar a un rey, siempre era un motivo de júbilo, por eso lo decíamos hace un ratito, que también es júbilo, y anunciar precisamente eso, ¿no? El jubileo, la libertad también era motivo de celebración. Entonces, el Día de Trompetas tiene que ver con todo esto junto, es una celebración de alegría, pero también de reflexión y de saber que Dios está con nosotros, Dios ha hecho por su pueblo y por nosotros que hemos sido injertados también. Vemos que el pueblo de Israel asociaba el sonido del shofar con la misma voz de Dios, y bueno, ahí dejo una referencia de Éxodo en el monte Sinaí, y como yo decía hace un ratito, no necesariamente o no todo el tiempo, pues es eso, pero sí se asocia el sonido del shofar sí o sí con un tiempo o algo que está conectándonos con Dios, ya sea por lo que decíamos hace rato, una reunión, una proclamación de una coronación de un rey, etcétera, ¿no? Pero sí tiene que ver con eso. Y como lo hemos venido haciendo en Casa Shalom y en Célula Shalom, queremos ver las cosas siempre desde la perspectiva arqueológica, histórica, geográfica, cultural y espiritual para entender a más profundidad todo esto. Y bueno, culturalmente, el día de trompetas, Yom Teruah, marcaba el inicio de un tiempo solemne que conducía hacia el Yom Kippur, que es otro día, que también se acerca, que es el día de la expiación, y posteriormente viene el Sukkot, que es las enramadas o los tabernáculos, que ya hablaremos de ello. Y bueno, Yom Kippur, para nosotros como creyentes, digo, a lo mejor me anticipo un poquito, esto lo vimos un poco el año pasado, pero también para hacer un poquito de entendimiento, para nosotros como creyentes en el Mesías que vino y pagó todo, el Cordero puro y sin mancha, para nosotros el día de la expiación ya no es pedir ese perdón como para el pueblo que sigue esperando al Mesías. Para nosotros más bien es un momento de pedir y seguir pidiendo por ese pueblo suyo. Entonces son estas tres festividades que están pues próximas a llegar. Entonces, el Yom Teruah o Yom Teruah
marca el inicio de esta temporada de estas 3 fiestas. Y como les decía, pues bueno, geográficamente y arqueológicamente hay indicios de que todo esto realmente pues estaba sucediendo, sucedió, y que desde tiempos antiguos pues se ha definido o se ha visto que se hacía uso de estos instrumentos. Al igual que aquí en México, yo lo decía, para nosotros es un lugar muy distante, muy lejano y que a veces nos cuesta trabajo entender las cosas. Por lo mismo, la distancia en cuanto a tiempo, en cuanto a cultura, es una cultura muy diferente, pero así como nosotros aquí hemos encontrado, o bueno, nosotros no, pero los arqueólogos en las zonas arqueológicas, pues han encontrado flautitas, cierto tipo de instrumentos con los que se constata que se hacía música hace muchos años. Lo mismo sucedía en aquel lado, en Oriente, y bueno, se ha encontrado, de hecho hay bueno, no solamente uno, pero hay lugares donde se exhiben shofars y estamos viendo aquí uno de los museos. Y bueno, ahí se ha visto, como dice, que desde la antigüedad y especialmente en contextos militares y religiosos. Y es lo que estábamos comentando hace un momentito, ¿no? O sea, llamar a asamblea cuando era un llamado para la guerra o algo para proclamar al rey. Entonces, todo esto tiene que ver. Y les comentaba hace un momentito que el shofar generalmente se elaboraba con cuerno de carnero. Y esto, a mí, yo ahorita que lo estaba investigando, bueno, ahora que lo estaba investigando, yo no había relacionado esto y me salió esto que lo relaciona con el carnero que sustituyó a Isaac cuando iba a ser sacrificado. Y que eso, bueno, es un símbolo profético del sacrificio de Yeshua, ¿no? Que él se ofreció en sacrificio por nosotros y así fue provisto ese carnero. Entonces yo no había relacionado el por qué era un cuerno de carnero, ¿no? Hay de diferentes tipos, pero fue precisamente el que se elige, pues bueno, hay incluso lo que es el shofar, eh, si mal no recuerdo, también se le llama kosher, que es puro, o sea, tiene que ser de cierto carnero, con cierto cuidado, con ciertas características para que sea, pues digámoslo, puro, ¿no? Sea lo mejor posible, porque pues es, la idea es darle siempre a Dios lo mejor posible, darle las primicias, darle lo mejor de nosotros. Entonces, esto, pues bueno, a mí me llamó mucho la atención porque yo no lo había relacionado así, porque era de carnero. Y vamos a ver algunas, como lo venimos haciendo, pues algunas palabras relevantes. Ya vimos trua o teruá, que es clamor, grito, toque fuerte y repetido, y no es un sonido suave, sino un despertar espiritual. Y vuelvo a comentarlo, no es nada más el ponernos en alerta física, sino en alerta espiritual. Y lo hemos venido haciendo mucho y no sé si ustedes lo han llegado a percibir, pero esto de que estamos de repente entendiendo un poquito el contexto de cada palabra desde el hebreo, nos da esa eh, vista de que no es superficial, sino va más allá. Y precisamente es lo que dice, no es un sonido suave, o sea, no se refiere a suave de quedito, sino más bien un sonido suave en el sentido de que no es cualquier sonido, sino es un despertar para avivarnos y para, como dice, espiritual, porque hay cosas que se mueven, y bien lo dice la Escritura, nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra potestades, y hay cosas que se mueven y que nosotros no alcanzamos a ver,
y precisamente el sonido de shofar es algo que por algo está en las escrituras. Yo estoy convencido que por algo se menciona tanto, y en Apocalipsis también se menciona mucho el sonido de las trompetas, y que vuelvo y repito, es el shofar. Y bueno, habíamos visto shofar, cuerno de carnero, y sicarón, que es memorial o recordatorio. Y Dios ha instruido a su pueblo a recordar muchas cosas, porque a veces qué fácil es que nos olvidemos de algo y empecemos a creer que las cosas suceden por nosotros, por nuestras fuerzas, porque nosotros podemos, porque nosotros lo merecemos. Y lamentablemente podemos ver que hoy día la sociedad pues ha perdido mucho esa capacidad de gratitud. Tristemente vemos que las cosas están más al alcance, es más fácil tener cualquier cosa, tener comodidades, tener comodidades como pues un carro, comunicarnos por medio de un teléfono, una computadora, o sea, es tan, a veces tan sencillo tenerlo, digo entre comillas, no me refiero a que sea barato, pero digo, si esto lo platicáramos hace 30 años, pues era muy difícil tener acceso a muchas cosas. Y eso que ha sido ya tan cotidiano ha perdido, ha hecho que perdamos esa, esa sensibilidad, esa gratitud. Por eso en las escrituras Dios nos manda a recordar, a no olvidarnos de todo lo que ha pasado, y que aunque nosotros no nos tocó caminar en el desierto por años y estar con incomodidades, con situaciones limitantes, pero Dios aún así pide que hagamos eso por generaciones. ¿Por qué? Porque es recordar, recordar que nosotros no nos debemos a nosotros mismos, nos debemos a Él, y que Él es quien nos sustenta. Si estamos aquí es porque Dios quiere que estemos aquí, porque hay algo detrás de esto. Y sabemos que Dios nos guarda, Dios nos protege, y porque todo puede cambiar en un instante, digo, y lo comento, hace ratito tuvimos un incidente, vino mi hermano de visita, y veníamos, él se fue a Ciudad de México, ya tenía su boleto del autobús, veníamos, pues bueno, tuvimos un incidente vial, chocamos, digo, gracias a Dios no pasó nada, llegó el seguro, todo fluyó bien, pero es cuando uno se da cuenta que en un abrir y cerrar de ojos pueden cambiar las cosas. Por eso es bien importante, yo les invito a nunca dejar de recordar que dependemos totalmente del Señor, dependemos totalmente de Dios. Entonces, por eso ese término sicarón, memorial o recordatorio, que viene en las escrituras precisamente en este pasaje que acabamos de, o bueno, en el que nos estamos basando, viene precisamente eso, recordar, recordar que es no olvidar lo que hemos recibido. Para nosotros precisamente ya en esta... en lo que hemos vivido, en lo que hemos conocido, Yom Teruah apunta precisamente al regreso del Mesías con voz de trompeta, y que esto viene, bueno, ahí hay algunos pasajes, pero también viene en Apocalipsis. Y lo que comentaba hace un momento, o sea, despertar espiritual. No es solamente el sonido del shofar suave, sino es un despertar espiritual, porque precisamente es como la voz de Dios
llamándonos a arrepentirnos, a estar en cuentas con Él, porque sabemos que estamos en tiempos clave, estamos viendo cómo suceden cosas y que hoy día, como dice la escritura, a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo, y ahora cada día eh, cuando queremos señalar que algo no es correcto, pues parece ser que los que estamos mal somos los que estamos señalando lo que no es correcto. Y todo esto venía en las escrituras. Entonces, por eso tan importante el memorial, el recordar, para estar despiertos. Y a Jesús, Yeshua, como el Rey de Reyes, y pues bueno, todo eso que va a acontecer en ese día. Y estar firmes, sabiendo que el Mesías ya vino y que Él cumplió todo en su estancia aquí. Precisamente ayer estábamos viendo un video de Sergio Bacari y estaba entrevistando a un judío ortodoxo que aceptó al Mesías, y él hablaba, ¿no? De que él como ortodoxo, pues él tenía, punto número uno, prohibido, pues investigar acerca de Yeshua. Y punto número dos, pues bueno, para ellos el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, pues no tiene que ver con la Torá, con el Tanaj, que es el Pentateuco y el Antiguo Testamento. Pero él comentaba que cuando fue movido a esto por una situación que, bueno, ya no quiero spoilear el video, pero pueden verlo, es muy bueno, así se llama, algo así, un judío ortodoxo que cree en Yeshua, una cosa así se llama el video. Pero él decía que él, como estudioso de la Torá, él puso a prueba cada una de las situaciones que están en las escrituras a través de lo que el Señor Jesús, Yeshua, hizo. Y dice, no encontré una sola falta. Dice, al contrario, él vino y cumplió todas y cada una de los mandamientos, cumplió todo al pie de la letra. Y también vemos que cumplió él las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Y aquí puse una imagen donde, pues bueno, una representación donde él sube a leer los rollos en la sinagoga, porque precisamente estaban en tiempos de fiesta. Y en las escrituras nosotros podemos ver todo eso, cómo lo cumple, aunque nosotros, de repente, decía al inicio de esta sesión, nos falta entender todavía mucho, pero yo en lo personal doy gracias a Dios porque nos ha abierto un canal para poder estar juntos, pero para poder estar aprendiendo más a fondo de las escrituras. Y podemos ver que Jesús, Yeshua, cumplió todo de las fiestas de primavera, de otoño, y que, pues bueno, esta festividad que viene, Yom Teruah o Yom Teruah, es precisamente algo que apunta al regreso del Mesías. Y que, pues en lo personal, me, me emociona, pero también me da, pues bueno, el hecho de decir, hay que estar cuidando, hay que estar atentos, hay que estar despiertos, porque la misma escritura dice que hay que estar cuidando, no sea que vayamos a caer.
como las 10 vírgenes, hay que estar siempre con aceite, teniendo estando preparados. Y yo lo he comentado y trato también de entender. Yo les digo, yo estoy aprendiendo junto con ustedes y de verdad yo aprendo mucho cuando preparo, cuando comparto, porque creo que al primero que Dios le habla es a mí y me dice, Israel, te falta esto, te falta aquello. Y, y yo sé que el Señor en este momento nos está hablando. Entonces, aquí estamos viendo que el shofar no es solamente verlo nosotros como una tradición vacía, o sea, como algo, un ritual y nada más, sino como un recordatorio de que debemos estar preparados en todo tiempo, en todo momento. Y no confiarnos y estar siempre a cuentas con el Creador, a cuentas con Dios. Por eso dice, es tiempo de evaluar nuestro caminar y reconciliarnos con Dios y algo importante, con los otros, con otros. Porque en la misma escritura vemos que de nada sirve hacer cumplir los mandatos, los preceptos y hacer cosas que van en contra hacia con otros, en contra de otros. Entonces es importante también tener eso en cuenta. Saber que confiamos y que tenemos la certeza de que para nosotros como creyentes el Mesías viene por segunda vez y que el shofar va a anunciar esa libertad y la redención. Y en lo personal creo, o bueno, lo acabo de decir, me emociona, pero también me da cierto temor, porque son cosas que yo había oído desde niño, pero cada vez veo más cercano ese momento y hay que estar preparados, cuidando de no caer, cuidando de estar a cuentas con el Señor. Y algo también, interceder por Israel. El, dice el shofar también es clamor de victoria y debemos orar por la paz de Jerusalén y el cumplimiento del plan de Dios. Y sabemos que todo lo que está pasando en el pueblo de Israel estaba escrito y sabemos que tiene que pasar y lo hemos visto desde siempre que cuando viene, cuando se dan las cosas, tiene que haber un movimiento, tiene que haber situaciones eh, que nos mueven, porque a veces, pues bueno, no somos entendidos, no somos obedientes, entonces creo que hay que pedir mucho ese entendimiento, ser, actuar en obediencia y sobre todo sabiendo que Dios dejó en su palabra, como decía Eduardo una vez y me encantó esa analogía, una carta de amor para nosotros. No nos dejó un reglamento como el reglamento de tránsito, si haces esto te va a pasar aquello y no hagas aquello, que bueno, o sea, es por convivencia, una sana convivencia, pero como lo decía en esa ocasión el pastor, una carta de amor que lo único que quiere darnos a entender es precisamente que es para nuestro bien, para estar bien nosotros con Dios, con nosotros y con los otros, con los demás. Entonces yo
les animo, mis amados hermanos, hermanas, a que estos tiempos que vienen los veamos ahora con nuevos ojos, no como las fiestas judías o las fiestas de los judíos o tradiciones judías, sino una oportunidad que tenemos para acercarnos más al Señor y conocerle más y mejor. Y sabemos que el Señor está con nosotros. Ya está. Amén. Pues Amén. siempre una alegría, un gozo, una gran bendición enorme, pues poder estar conectados con ustedes y aprendiendo juntos, como lo he dicho siempre aquí, pues estamos aprendiendo todos y digo, al menos yo sorprendiéndome cada día más de las escrituras, de que Sí. pues todo lo que está ahí es por algo y es para nosotros y es algo con mucho amor. De verdad, Amén. sigamos Gracias. en contacto ahora que vienen estas fiestas de otoño, pues para seguir gozándonos con toda esta bendición del Señor. Les amamos mucho, les agradecemos mucho, de verdad, y nos dará Gracias. muchísimo gusto poder verles algún día por aquí, compartir juntos. Y digo, si así nos gozamos, creo que en vivo y en directo, pues En persona, doble gozo. más. Amén. Sí. Amén. Hermanos, una pregunta. Claro, ¿Cuándo empieza la fiesta esta de Sukkot. el Sukkot en otoño? ¿Pero en qué mes? octubre. A Octubre. ver, ahorita les doy las fechas exactas. De todos modos, si no lo publico en en el grupo, pero ahorita les doy las Sí. fechas exactas. Bueno, como ya decíamos, Yom Teruah, 22-23 de septiembre. Yom Ah, es inicia en el ocaso del 2 de octubre. Recordemos que el calendario hebreo pues se rige por medio la noche. Cuando cae la noche es cuando empieza el día, por eso dice en el ocaso del 2 de octubre. ah, Y Sukkot inicia igual en el ocaso del 7 de octubre. Y son 7, 8 días realmente, porque se considera el primer día de Sukkot como Shabbat y el último día también como Shabbat. Son los 2 días, tanto la apertura como el cierre, son los que se consideran. sí. Ujú. Ah, bueno, es que está el cierre de Sukkot, sí. Hermanos, ¿nos lo podrán enviar Claro que sí, con después mucho gusto. las fechas? Claro que sí, con Bueno, mucho gusto. En un ratito lo ponemos en el grupo para poner las fechas y pues bueno, estar todos ahora sí que en el conocimiento y pues poder sí. ir juntos con esto. Pues Amén. Dios los bendiga mucho, hermanos, y nos da mucha alegría el poderlos ver y estar aprendiendo con ustedes esto que para nosotros era desconocido y ha sido una gran bendición en el espíritu, el poder para nosotros empezar a entender la palabra más a fondo. Le doy gracias al Señor por sus vidas, porque los puso para enseñarnos también y estar aprendiendo juntamente con ustedes la palabra. Dios Amén. me los bendiga. Dios los bendiga mucho. Gracias, Gracias. gracias. También nosotros les enviamos una gran bendición porque para nosotros el hecho de que nos acompañen, como yo lo he compartido en otras ocasiones y el mismo pastor Eduardo nos dijo cuando vino aquí a Querétaro, no se trata de cuántos somos, sino de que estamos trabajando y estamos los que debemos estar. Y yo estoy convencido de eso. Entonces, les Amén. agradecemos mucho, yo de corazón les agradezco, les apreciamos mucho y nos pone muy alegres poder verles.
Gracias. Gracias, Amén, hermano. igualmente. Igualmente, un Shalom. abrazo a distancia. Gracias. Bendiciones. Shalom. Qué gusto, qué gusto. Y pues bueno, por aquí seguimos. La próxima semana no Les nos salude. vemos, en Makom Shalom, en el lugar de adoración. Están invitados si gustan de verdad con el corazón en la mano. Aquí está su casa y cuando gusten.